Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. En video quedó registrado el que habría sido un intento de asesinato al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. 6 sicarios en 3 motos llegaron hasta la vivienda del director de la UNP, usaron 2 armas de fuego para acabar con su vida. Sin embargo, los escoltas de Rodríguez reaccionaron de inmediato, abatiendo a uno de los atacantes. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Petro le envió una carta al fiscal general de la Nación en la cual le informa que reconoció el carácter de miembros representantes a 19 comandantes de las disidencias de las FARC, para quienes pide se levanten temporalmente las órdenes de captura. Según conoció Noticentro 1 CMI, John Mechas, líder del Frente 33, no está incluido en la lista, pero sí permanece en la lista del jefe del Frente 28, conocido como Antonio Medina. La carta del presidente Petro es la respuesta a la petición hecha por el fiscal Barbosa, en la cual pide aclarar la petición sobre el levantamiento temporal de órdenes de captura contra miembros de las disidencias de las FARC. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En el Día Internacional de la Mujer, cerca de 1000 mujeres en Bogotá se volcaron a las calles para rechazar la violencia de género, reivindicar los derechos de las mujeres y condenar los 25 feminicidios registrados este año en la capital de la República. Fueron 18 movilizaciones en la ciudad que terminaron en el Centro de Memoria sobre la calle 26. El recorrido fue mayoritariamente festivo y en paz. Se vio empañado por agresiones a representantes de medios de comunicación, grafitis, abusos de Transmilenio, paraderos y muros. La troncal de Transmilenio por la calle 26 colapsó en hora pico. Cientos de ciudadanos tuvieron que caminar para regresar a sus casas. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Rusia está a punto de una victoria clave en Ucrania, advierte el presidente Zelensky y pide a Occidente aumentar su apoyo. Severo reclamo de Estados Unidos a México por la muerte de 2 estadounidenses que fueron secuestrados. Manifestaciones y protestas en gran parte del mundo durante el Día Internacional de la Mujer. Una mujer embiste con su carro a un grupo de feministas que protestaba en España. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que el ejército ruso tendrá el camino abierto al este de Ucrania si captura la ciudad asediada de Bakhmut. Advirtió que Moscú está a punto de vencer y tras su caída las tropas invasoras buscarán ir más lejos. La devastadora batalla por el pueblo minero de Bakhmut ha sido la más prolongada y sangrienta desde el inicio de la invasión rusa hace más de un año. El control de esta localidad se ha convertido en la prioridad en la ofensiva de Moscú, que ha concentrado sus esfuerzos en devastarla y rodearla. Pero las tropas del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky resisten y el mandatario no cede la posición, advirtiendo que con la caída de esta urbe el Kremlin tendría el camino abierto al este de Ucrania e incluso las fuerzas rusas buscarían ir más lejos. Zelensky destacó la importancia de la llegada de más armas de Occidente para preparar una ofensiva y mantener la defensa de la localidad, que se ha convertido en todo un símbolo de la guerra y ha sido escenario de feroces combates desde hace varias semanas. Aunque Bakhmut podría caer en manos de las tropas rusas en los próximos días, según admitió el mismo secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en momentos en los que las fuerzas del Kremlin han logrado rodearla casi por completo. Stoltenberg también aclaró que la eventual caída de la urbe no necesariamente refleja un punto de giro en la guerra, pero pone de relieve que no se puede subestimar a Rusia y se debe continuar el apoyo a Ucrania. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, aseguró que el Departamento de Justicia será implacable en la búsqueda de justicia, justamente por el crimen de 2 estadounidenses en territorio mexicano. Tras el secuestro de 4 estadounidenses en México, 2 de los cuales fueron hallados muertos, el Departamento de Justicia, a través de un comunicado del fiscal general, Merrick Garland, anunció que Estados Unidos será implacable para que se haga justicia.
Por su parte, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declaró que van a trabajar de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia en este caso. Las autoridades mexicanas informaron que las autopsias de los 2 estadounidenses asesinados finalizaron este miércoles por la mañana, mientras que las otras 2 personas que sobrevivieron al secuestro reciben atención médica en Estados Unidos. Cabe recordar que los 4 estadounidenses fueron secuestrados tras cruzar la frontera en la ciudad de Matamoros, en el noreste de México, el pasado viernes para realizarse un procedimiento médico. Hombres armados no identificados les dispararon y los secuestraron. 2 de ellos fueron hallados muertos. Las calles de varias ciudades del mundo se llenaron de mujeres que salieron a manifestarse durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En Turquía hubo enfrentamientos con la policía y detenciones. Miles de mujeres salieron este miércoles a las calles para denunciar una ofensiva mundial contra sus derechos y reclamar el fin de los feminicidios en auge en países como México y Colombia. Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, hubo actos y marchas en numerosas ciudades, entre ellas París, Berlín, Italia y Madrid, que suele reunir a una gigantesca marea violeta. Las mujeres en Turquía desafiaron la prohibición oficial de una marcha del Día Internacional de la Mujer en Estambul, manifestándose durante unas 2 horas antes de que la policía usara gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes restantes y detuviera a varias personas. Las luchas y preocupaciones son diferentes en cada continente y cada país, pero en todos ellos hay un denominador común. Las mujeres del mundo siguen sufriendo de discriminación, leyes denigrantes, acoso, violaciones o feminicidio por el simple hecho de ser mujeres. Las discriminaciones impuestas en Afganistán desde el regreso al poder de los talibanes, la represión de las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini, el cuestionamiento del derecho al aborto en Estados Unidos o las consecuencias de la guerra de Ucrania en las mujeres. Por su parte, desde el Vaticano, el Papa Francisco valora el papel que cumplen las mujeres en la sociedad. Le ringrazio per l'impegno a costruire una società più umana mediante la loro capacità di cogliere la realtà con sguardo creativo e cuore tenero. Questo è un privilegio solo delle donne. Una benedizione particolare per tutte le donne presenti in piazza. Un applauso alle donne, se lo meritano. Una conductora embistió a 3 activistas que bloqueaban una calle de Barcelona, en España, en el Día Internacional de la Mujer. La conductora intentó pasar por una avenida en la que había una marcha y repentinamente embistió al grupo que se manifestaba. Calculó algunos metros con 3 manifestantes subidas en su vehículo. Una de las manifestantes sufrió contusiones. Estados Unidos abrirá una investigación contra la compañía del tren que se descarriló en Ohio y que ocasionó el catastrófico accidente químico. La Junta Nacional de Transporte del país busca llegar al fondo del asunto, encontrando la razón principal de este siniestro. Algunos hallazgos han encontrado que el sobrecalentamiento de una pieza que se utiliza para reducir el rozamiento de la rueda con el eje pudo ser la causal del insuceso. Un tiroteo se presentó en el aeropuerto de Santiago de Chile tras el intento de robo de un carro de valores, dejando 2 personas fallecidas. Escenas de película se vivieron durante la mañana de este miércoles en plena pista de aterrizaje del aeropuerto de Santiago de Chile, el principal del país trasandino. Fue cuando un grupo de comando integrado por unos 12 delincuentes intentó robar un camión de caudales con $32 millones provenientes de Miami y se enfrentó en un feroz tiroteo con la policía. Hubo 2 muertos. Para lograrlo y burlar la seguridad, los delincuentes habrían presentado credenciales aparentemente falsificadas, redujeron a un guardia y le robaron el arma de fuego. Sin embargo, personal del aeropuerto advirtió la maniobra. En ese momento se inició un feroz tiroteo con los delincuentes al lado de varios aviones estacionados. En tanto, las autoridades aseguraron que no pudieron llevarse el dinero del camión. Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, conocido con el alias de El Ratón, consiguió la suspensión definitiva de la orden de aprehensión que había sido librada por un juez federal en México. De esa manera, el integrante del cartel de Sinaloa queda protegido por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa en su país. Cabe recordar que las autoridades de Estados Unidos buscan la extradición de Ovidio Guzmán debido a su implicación en tráfico de drogas. En total son 11 acusaciones las que enfrenta. Entre estas cargos
está el lavado de dinero y tráfico de drogas, específicamente el traslado de cocaína, marihuana y metanfetamina. En Chile, la Cámara de Diputados rechazó la prometida reforma tributaria del presidente Gabriel Boric. La Cámara de Diputados de Chile rechazó la ambiciosa reforma tributaria presentada por el gobierno de Gabriel Boric, una de sus promesas de campaña que buscaba recaudar 3,6% del Producto Interno Bruto en 4 años. El Ejecutivo necesitaba 78 votos para superar la primera valla legislativa, pero consiguió solo 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. El proyecto de ley incluía la reestructuración del impuesto a la renta, la reducción de las exenciones tributarias, la aplicación de un nuevo canon minero e impuestos correctivos que apuntan a promover la preservación del medio ambiente, así como otras medidas de carácter social. Con este resultado, el proyecto termina su tramitación y el Ejecutivo no podrá presentar iniciativas similares por un plazo de 1 año en la Cámara, aunque puede insistir en avanzar a través del Senado. Una corte de El Salvador dictó una inédita condena a 1.310 años de prisión contra un pandillero. Este hombre, identificado como Wilmer Segovia, fue hallado culpable de 33 asesinatos, 9 proposiciones para cometer asesinatos y varias extorsiones. Segovia no fue el único en recibir un castigo de este tipo. El miembro de la Mara Salvatrucha, Miguel Ángel Portillo, fue condenado a 945 años de prisión. Taiwán culpó a 2 barcos chinos de haber cortado los cables que daban internet a sus islas exteriores. Según la Comisión Nacional de Comunicaciones taiwanesa, un pesquero y un carguero al servicio de Pekín destruyeron la infraestructura que conecta el archipiélago de Matsu a la isla principal, afectando así a más de 14.000 personas y provocando enormes implicaciones para la seguridad nacional, debido a que atacar la infraestructura de comunicación ha sido una pieza clave de la invasión rusa en Ucrania, y China podría estar replicando este modelo. Una empresa de neumáticos creó un nuevo modelo de llantas que no necesita aire. A lo largo de la historia, los automóviles han sufrido múltiples variantes en pro de evolucionar dentro del mercado. Sin embargo, los neumáticos se habían mantenido como uno de los elementos inalterables por su concepción y su funcionalidad en los vehículos. Los fabricantes de neumáticos encontraron la forma de revolucionar el concepto creando ruedas sin aire, compactando una malla con la goma o caucho tradicional. Todos los tipos de vehículos podrán contar con este nuevo elemento que presenta ventajas evidentes en la seguridad de los automóviles, además de contar con mejores consumos diarios y eficiencia energética. Estos neumáticos le ofrecen una mayor confortabilidad al pasajero y mayor eficiencia al vehículo en terrenos inestables. Además, con esta nueva tecnología, los pinchazos dejan de ser una amenaza para los conductores, ya que estas nuevas llantas están diseñadas para tener un rendimiento óptimo, aún al encontrarse con elementos filosos en la vía. Muy buenas noches. Bueno, finalmente hoy se presentó al Congreso de la República la contrarreforma a la salud. Esta contrarreforma modifica sustancialmente el proyecto presentado por el gobierno a través de la ministra Carolina Corcho. Muchos expertos intervinieron en la redacción de esta contrarreforma, pero uno de ellos fue el ex viceministro de Salud, Germán Escobar, quien asesoró fundamentalmente al Partido Liberal. El doctor Escobar, quien es nuestro invitado esta noche, fue viceministro del ministro Fernando Ruiz en el pasado gobierno, y el ministro Ruiz ha sido uno de los más grandes críticos del proyecto de la ministra Corcho. Bueno, señor viceministro, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿En qué quedamos? A la gente quiere saber es EPS. ¿En qué quedan los EPS? ¿Siguen o no siguen? Siguen, Yamir, pero se transforman. Hay un cambio sustancial. Hay muchas EPS que lo han hecho muy bien en estos 30 años, pero también hay que decirlo que hay otras que no. Y hay gente que ha sufrido por esa mala atención. Entonces sigue el modelo de aseguramiento mixto con EPS o aseguradoras públicas, privadas o mixtas, pero con más controles, con un nuevo esquema de UPC, ya hablaremos de eso seguramente, y con las Secretarías de Salud apoyando esa gestión integral del riesgo en los territorios. Una persona
que está afiliada hoy a una EPS continúa asegurada? Continúa asegurada y el proyecto lo dice muy bien en la transición. No puede estar en ningún momento sin ningún tipo de seguro. Exacto, tiene su EPS. Tiene su y EPS. eso no se reforma. Y además, durante 6 meses de transición, debería tener asegurado su médico, su tratamiento. No puede haber un traumatismo entre un cambio de un sistema a otro. No, pero un momentito. Tengo entendido que el nuevo proyecto mantiene la libertad de los colombianos para que escojan o la salud pública que ofrece el gobierno o la salud privada mixta que plantea el proyecto. No, lo que estamos planteando es que siguen unas aseguradoras que a partir de ahora se llamarían gestoras de salud y los usuarios pueden escoger su gestora. Por eso. Dentro de cada gestora. ¿Gestora o EPS? ¿no? Es una EPS, podríamos decirlo. Dentro de cada gestora escogen su centro de atención primaria. En eso coincidimos con el gobierno. Y dentro de cada centro de atención, si hay más de 2 médicos, pueden escoger su médico. ¿Cuántos colombianos están hoy suscritos o afiliados a EPS? En este momento la cobertura en Colombia es del 98% de esos casi 50 millones de personas. Más de 40 millones. Esos 40 millones pueden estar tranquilos esa noche. Su EPS continúa viviendo. Eso es lo que queremos con este proyecto. No, lo que dice el proyecto. Claro, su EPS continúa, su EPS sigue configurando las redes de atención en salud. Exactamente. Y sigue preservando el médico tratante. Una persona que tiene su tarjeta de EPS, de cualquiera, se enferma, necesita atención, presenta su tarjeta y la atiende. De hecho, desde hace bastante tiempo ya ni siquiera necesitas la tarjeta. Ah, pero eso sigue igual. Sí, o sea, la atención se preserva igual. Y la afiliación, sí señor. El EPS continúa. Ahora, me dijo usted hace un momento, lo que sí cambia es un tema administrativo, no público. ¿Quién maneja la plata? La plata que nos descuentan a todos, pues, ¿quién maneja esa plata? Así es, ahí también hay unas coincidencias en el sector en general. La plata la van a manejar la ADRES. Lo que tenemos... Perdón, ¿qué es la ADRES? La ADRES es la administradora de los recursos de la salud. Que es una entidad pública. Que es una entidad pública, independiente, que reemplazó a FOSIGA luego de la reforma a la salud anterior, la estatutaria. La ADRES tendrá en sus cuentas un recaudo único y a partir de ahí hace giro directo a cada uno de los prestadores. La diferencia es esta. Le pregunto, la diferencia está en que los recursos que recaudan las EPS ya no tendrán libre manejo por parte de las EPS, sino que irán directamente a ADRES. Tal cual. La ADRES los tiene y los paga directamente a los prestadores, a los hospitales y clínicas. Correcto. Lo que harán las EPS, las nuevas EPS, será toda la gestión del riesgo para autorizar esos pagos y la auditoría de esos pagos. En Colombia se prestan casi 700 millones de servicios de salud al año. Hay que hacer una enorme auditoría para todo eso y es una de las funciones de las EPS y de las gestoras que funcionarán. Y entonces, doctor Escobar, ¿quién va a pagar la deuda que actualmente tienen las EPS con todos los hospitales del país? ¿Cuánto es? Bueno, estamos esperando que tanto el Ministerio como la Superintendencia afinen los cálculos. Recordemos que en algún momento salieron con una cifra. Dinero. Son billones de pesos. Son billones de pesos. El proyecto plantea que toda EPS que se transforme a una gestora tiene que tener un plan de saneamiento de deuda. En algunos casos, el Estado podrá crear una línea de crédito compensada para pagar esa deuda. Lo que es muy importante, esta pregunta es muy importante, es que esas deudas no se pueden llevar al nuevo sistema, a la transformación de las EPS. Tiene que haber un saneamiento de esa deuda, sobre todo con la red pública hospitalaria. Mejor dicho, la EPS que tiene deuda con hospitales, que son cuantiosísimas, tiene que ponerse al día si quiere subsistir. Por supuesto, es que el sistema no puede seguir acumulando deuda cada vez que tenemos un problema de flujo. Tenemos que acabar ese problema, salimos de un gobierno que hizo ley de punto final, aún así queda una deuda y por eso es esta reforma. ¿Y si la EPS no tiene con qué pagar? Tendrá que entrar en proceso de liquidación si no tiene acceso al sistema de tasa compensada de créditos y demás. Si no paga, se liquida.
Tendrá que liquidarse y tendremos otras gestoras saneadas con mejor atención. Entonces se va a abrir una especie de licitación para nuevos gestores que equivalen a las EPS. Siempre está abierta, pero con estas nuevas condiciones que estamos hablando aquí, con unos controles más estrictos, con una UPC reformada, con las secretarías de salud ayudando en los territorios. Porque es que el proyecto del gobierno prohibía la creación de las EPS. Ahora no, se permite con el nombre de gestoras. Claro. Y totalmente limpias. Claro, necesitamos depurar el sistema, cambiar muchas cosas del sistema, pero es una buena pregunta porque lo que estamos preservando aquí es el modelo de aseguramiento. Mal que bien este modelo de aseguramiento tiene aseguradas hoy el 98, casi 99% de las personas, una enorme protección financiera dado este sistema y cierre de brechas de equidad también, a pesar de que persisten en algunas zonas. Las EPS que no tengan capacidad de pago en este momento, ¿qué deben hacer para salvarse? Bueno, en este momento parte del comunicado que salió conjunto al texto pide que el gobierno agilice el flujo de recursos, el gobierno debe continuar girando la UPC. No solo eso, sino girando el recurso natural y rutinario de la salud cada mes que le giran a las EPS mientras se discute la reforma. Es indispensable que no se atrase ese giro. Y por otro lado, el proyecto de reforma sí establece unas líneas de crédito con tasa compensada, con periodos de gracia, etcétera, que el gobierno también deberá tratar con bancos de primero y segundo piso. ¿Qué es lo que ha originado la altísima deuda de las EPS hoy con todas las clínicas y hospitales? Son muchos factores, una serie, podríamos decir una cadena de factores o de errores, algunos de los cuales son: lo cierto es que en estos 30 años las EPS han estado muy solas en su gestión. Algunas, como lo sabemos, lo hacen bien y tienen poca deuda, hay otras que lo han hecho muy mal. Segundo, tenemos una UPC que nunca durante estos 30 años ha reconocido realmente el desempeño de las EPS. Para que la gente nos entienda perfectamente, la UPC es lo que pagan por persona. Por cada persona, exactamente. Exactamente. Que paga la EPS. Que paga, y a su vez a la EPS el gobierno le da esa UPC. Entonces, que financia el gobierno. Tal cual. Es decir, hay una gran deuda ahí del gobierno. Hay un cálculo del gobierno que no es que esté mal hecho, pero que le ha faltado tener ajustes porque el riesgo suyo, Yamir, y el mío es diferente. Entonces nuestra UPC también debe ser diferente. Mejor dicho, es una especie de círculo vicioso. Las EPS dicen, yo no puedo pagarle a las IPS, a los hospitales, porque el gobierno no me paga la capitación. Así es, y los hospitales a su vez dicen, yo no puedo pagarle a los proveedores si no me pagan a mí. Entonces, lo que queremos es romper ese círculo vicioso. ¿Y cómo se hace? Primero, hay que sanear, como lo venimos hablando, hay que terminar de sanear deudas. El sistema ha depurado una gran cantidad de deudas. En los últimos 4 años se depuraron casi, o si no más de 10 billones de pesos en deudas. Lo que queda ahora es tener los números claros, en eso confiamos también en la Superintendencia Nacional de Salud, y el plan de saneamiento de deudas una vez entremos en esa transición. Cuando entre el nuevo sistema, empezamos de cero, con nuevas condiciones, con mejor gestión, con mejor control, esperando que no haya más deuda. Entonces, doctor Escobar, el famoso deuda cero del exministro Uribe no sirvió. Bueno, el sistema ha venido acumulando deudas cada cierto tiempo. Se han tratado de hacer reformas y se han tratado de inyectar recursos frescos. Y lo cierto es que todavía no hemos tenido un sistema totalmente depurado. Y a ver, doctor Escobar, de parte de las EPS, las que no funcionan bien, ¿ha habido desvíos de recursos? Muy difícil decirlo, Yamit. ¿Por qué? Porque algunos recursos no es que se hayan desviado hacia cosas que no sean de salud, pero pueden haber estado utilizados de manera ineficiente. Por ejemplo, programas que no hayan funcionado bien. Por ejemplo, poco seguimiento a las cohortes de riesgo que de verdad lo necesitan. Ese tipo de cosas sí han sucedido y más bien se podría tratar de ineficiencias que de desvíos de recursos que también se han dado. Hay que reconocerlo, por supuesto. Mire, doctor Escobar, para total información de todos nosotros, ¿qué es el régimen subsidiado? El régimen subsidiado es aquel que afilia y asegura a las personas que no tienen capacidad de pago para contribuir directamente a
financiar el sistema de salud. ¿Y qué es el régimen contributivo? Es el grupo de personas afiliadas y aseguradas que, en razón de su capacidad de pago, contribuyen directamente a financiar el sistema. ¿Qué va a pasar con el régimen subsidiado? Los dos regímenes se unifican en un régimen único de salud, lo que no quiere decir que adentro del régimen no existan unas personas que estén subsidiadas y unas personas que sigamos contribuyendo. Eso no se lo entiendo. Es decir, ¿qué va a pasar ahora con las personas del CISBEN, para darle un ejemplo, que tienen asistencia de salud subsidiada? Seguirá siendo subsidiada. La diferencia es que ya no hacen parte de un régimen distinto, sus EPS no son distintas. Las aseguradoras tienen un solo régimen y al interior de él la persona sigue estando subsidiada. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay personas que están pagando pilas, los independientes, hay personas con trabajo formal, y las que no son las que entran a ser subsidiadas dentro de ese régimen único de salud. Pero miren, la informalidad laboral en Colombia económica llega hoy a más del 50%, lo cual permite suponer y afirmar que el 50% de la gente tiene con qué pagar su seguro de salud, pero el 50% no. Si eliminan el régimen subsidiado, ¿cómo va a ser las personas que no tienen con qué pagar? Lo que se intenta, Yamid, no es que se elimine el subsidio, sino que se elimina el régimen, como tenerlas separadas. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Usted puede tener una capacidad de pago y contribuir, pero tener el mismo régimen, la misma EPS, la misma red de atención, eso promueve la equidad. Y ya ha venido sucediendo. Hay EPS del régimen contributivo que tienen una alta proporción de personas del régimen subsidiado, porque eso ya se ha permitido en los últimos años. Entonces es simplemente unificar lo que ya se ha venido unificando, sin decir que las personas que son subsidiadas continúen siendo subsidiadas dentro del mismo régimen. Pero a ver, una persona que no tiene ingresos, que es informal, ¿de dónde saca dinero para reemplazar el subsidio que estaba recibiendo? Lo sigue recibiendo de las otras personas, pero dentro del mismo régimen. ¿Cuáles otras personas? De las que tienen capacidad de pago. ¿Y cómo se hace eso? Se hace, no, todo va a una sola bolsa, es una buena pregunta. Todo va a una sola bolsa en la ADRES, muy parecido a como viene funcionando hoy. Y ese recurso común es el que subsidia a todos. Ya le entendí, mejor dicho más fácil, figurativamente. La olla donde van, la contribución de quienes podemos contribuir va también a mejorar, va a permitir el subsidio de quienes no pueden contribuir. Y ese es un principio del sistema de salud, la solidaridad. Y ese principio no se puede acabar. Claro, ¿y quién va a manejar la estabilidad de dinero? La ADRES. La ADRES lo ha venido manejando, por eso es la administradora de los recursos. Ahora le damos más dientes, más elementos para que no solo lo colecte en una sola olla, como lo dice usted, sino que haga el pago directo a los prestadores de salud. Ahora, ¿qué va a pasar con las EPS que actualmente tienen aseguramiento y servicio, es decir, seguro y clínica? La integración no es vertical. Actualmente varias EPS tienen aseguramiento y clínica. ¿Eso subsiste? No, ahí hay un cambio sustancial. Se elimina la integración vertical hasta el primer nivel. Es decir, todas esas clínicas de segundo nivel grandes, de alta complejidad con UCIs, ahí no se puede tener integración vertical. Pero en el primer nivel, en los centros de atención básica, como la propuesta es que se expanda el sistema, que se acerque a zonas rurales, necesitamos que el sector privado contribuya. Por eso ahí sí se permite la integración vertical, solo en el primer nivel. No, pero doctor Escobar, explíquenme por favor un poco más detalladamente cómo es el asunto. Perfecto. Mejor dicho, sí sigue la integración vertical, pero cuando es especialización. Al revés, cuando es en el primer nivel, en el nivel básico de atención. Sí. Por regla general tenemos 3 niveles de atención. El básico, que es lo que estamos acostumbrados, el puesto de salud. El segundo nivel, que es donde hay algunos especialistas. Y el tercer nivel ya con los subespecialistas. En esos 2 niveles, del especialistas y subespecialistas, no se permite más la integración vertical.
Pero en el nivel básico de los centros de salud, como la idea es que el sistema se expanda en zonas rurales, que haya más construcción de esos centros de salud, pues necesitamos la contribución del sector privado y ahí pueden ayudar a hacer eso. Pero entonces, las EPS que hoy tienen IPS, que tienen hospital, como Cosanitas, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Tendrán que vender esas IPS. ¿Tienen que venderlas? Tiene que venderlas y se hace un régimen de transición. ¿Pero no la pueden utilizar para la salud primaria? No, en general esas IPS tienen UCIs, tienen especializaciones, hospitalización. No se podrán convertir solamente en atención primaria. No. Entonces tendrán que vender esas inversiones. Entonces, toda EPS que tenga hoy aseguramiento y clínica tendrá que vender la clínica. Tenemos que separar eso y ese era el modelo original. Venderla. Obviamente se da un periodo de transición, no esperamos que se vendan de la noche a la mañana, 3 años de transición y pues... 3 años de transición. 3 años de transición para vender esas IPS y desligar, como usted lo dice, el aseguramiento de la prestación. Entonces, ¿el proyecto prevé 3 años de transición entre los dos sistemas? No, solo en lo relacionado con la venta de las IPS. ¿En lo otro? En lo otro, cada artículo o cada componente tiene su transición. Por ejemplo, el nuevo cálculo de la UPC. El nuevo cálculo iniciaría con un estudio que tiene que hacerse y eso puede tomar hasta 18 meses. Por ejemplo, la configuración de las nuevas redes de atención. Eso puede ser más rápido, tiene que ser más o menos en 1 año la nueva configuración. Así que cada componente va a tener su, por decirlo, propio régimen de transición. Mejor dicho, suena complicado. Pero no, complicado no, sino que parece un chiste. Es decir, el periodo de transición va a durar más o menos unos 3 años, lo que le falta al gobierno Petro, corriendo el riesgo de que cuando llegue el nuevo gobierno cambie lo que estaba preparando el gobierno Petro. Más o menos, porque queda en una ley. Y por eso estamos tratando de hacer un proyecto que no deje a la interpretación cosas, un proyecto que sea claro, que sea lo que estamos conversando para que los gobiernos que vengan pues vayan sobre la marcha de esa hoja de ruta. Ahora miren, sobre esto del régimen subsidiado y el régimen contributivo. Cuando una persona enferma llega a una institución, a un hospital, a una clínica, en la clínica le preguntan, ¿usted es del régimen subsidiado o del régimen contributivo? Y eso ahí, si es del régimen contributivo, atienda. Si es del régimen subsidiado, ponen talanqueras. Eso desaparece. Desaparece, queda un solo régimen, ya no va a haber esa diferencia. No importa si soy subsidiado o si contribuyo al sistema. Tengo el único régimen de salud y después de la ley estatutaria, un único plan de beneficios. Usted fue viceministro de Salud del ministro Fernando Ruiz en el pasado gobierno. El ministro Ruiz ha sido uno de los más grandes críticos del proyecto de la ministra Corcho del actual gobierno. Por supuesto, usted también lo fue, o lo es. Yo diría que hay que pasar de la crítica a la solución. Este proyecto busca alinearse con las propuestas del presidente Petro, que son loables y que hay que transformar el sistema, pero también alinearse con las propuestas de muchos agentes, de muchas personas del sector, incluso pacientes, que están buscando una transformación del sistema sin destruir lo que tenemos. Ahora miren, para que todos tengamos ya una imagen clara de cómo queda la salud en Colombia, que es el tema más importante del día. ¿Qué no le aprueban al gobierno? ¿Qué? Primero, la eliminación de las EPS. La eliminación de las EPS. Eso no se le aprueba. No estamos de acuerdo. Muy bien, entonces, pierde el gobierno en el sentido de que las EPS continúan. Segundo, ¿qué le aprueban al gobierno? Yamit, con una anotación, perdóneme. Se aprueban, pero se transforman. Sí, señor. Y segundo, para hacerlas más efectivas. Claro, es que tampoco puede continuar todo igual. Claro, para que no manejen recursos. Para que no manejen recursos, para que tengan más controles, para que se premie el desempeño bueno de ellas. Perdón esta pregunta. Si las EPS, si se aprueba el proyecto que ustedes presentaron, o que los partidos presentaron, no van a manejar recursos, sino lo hace la ADRES, ¿será un buen negocio tener ahora una EPS? Ellas podrán, en ese manejo del riesgo, con recursos del Estado, tener un reconocimiento financiero por eso. Por eso, si lo hacen bien, reciben unos recursos por hacerlo bien. Si lo hacen mal, no reciben ni ponen de su plata. Ahí no le entiendo. A ver,
Si yo antes, yo EPS, recibía los recursos de los contribuyentes, de mis usuarios, lo recibía, era plata que yo recibía. Ahora no la recibo, ¿qué negocio es? Pero recibe plata para sostenerse. ¿Quién? ¿De quién? También de la ADRES, eso hace parte de la UPC. La ADRES le paga a la EPS. Claro, tiene que pagarle porque alguien tiene que sostener las personas que gestionan el riesgo, que organizan las redes, eso tiene un costo. Eso se reconoce y hay un componente importante que va con la pregunta. Si hacen bien su trabajo, si hay resultados en salud, eso es un ahorro para el sistema de salud, pero también para la sociedad. Ese ahorro se reconoce. Y entonces, miren, ¿cómo hace la ADRES para saber si la EPS lo hizo bien o mal? Hay que colocar un sistema de monitoreo, de evaluación con indicadores de resultado. ¿Quién hace ese monitoreo? Lo tiene que diseñar el Ministerio de Salud con la Superintendencia Nacional de Salud. No es algo extraño, se ha venido haciendo. Lo que estamos haciendo es colocarlo en un solo sistema unificado, interoperar sistemas, definir bien los indicadores para saber cuáles son los resultados que vamos a medir, cómo los vamos a medir y reconocerlos. Entonces, con toda esta reforma que va a haber, que seguramente habrá, nada va a pasar inmediatamente. No puede. Sería muy traumático. En ninguna reforma todo puede pasar en el momento cero. Tiene que haber un periodo de transición, permitirle a los agentes ajustarse y a los usuarios entender cómo va a funcionar el nuevo sistema. Eso también es importante. Claro. Ahora, todo lo que hemos hablado en esta entrevista, doctor Escobar, y que está contemplado en el proyecto presentado al Congreso de la República anoche, hoy, no tiene aplicación inmediata. Todo sigue igual mientras el Congreso no apruebe. Exactamente, pero el llamado que hacen los partidos es, mientras se aprueba, se debe seguir girando el dinero, se debe seguir atendiendo, porque sí estamos viendo que hay una crisis en el sistema. El sistema ha tenido retrasos en los pagos incluso desde el gobierno a las EPS, y eso al final pues termina en barreras de acceso. El sistema tiene que seguir, esto es como un avión, el avión tiene que seguir volando mientras se discute y ojalá se apruebe una buena reforma. Es decir, el gobierno tendrá que seguir pagando a las EPS para que ADRES reciba recursos para trasladarle a las EPS. Claro, por supuesto. Y las EPS a su vez tienen que responder con todo, también todas sus deudas con los hospitales en el corriente, tienen que seguir organizando sus redes, seguir contratando con los hospitales, todo tiene que seguir. Mejor dicho, nuestros televidentes pueden dormir tranquilos durante mucho tiempo más. Por ahora no hay ningún tipo de reforma a la salud hasta cuando el Congreso no lo apruebe. Y tienen mayoría, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, mayoría. Bueno, ese tema político nos toca discutirlo con los congresistas. Pero pues sí. Mire, doctor Escobar, muchísimas gracias por esta explicación. Creo que nuestros televidentes, como yo, hemos quedado bien informados. Muchas gracias, Yamil, por la invitación. A usted muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. CMI. Noticentro 1, CMI. Así fue el atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección. No fue intento de robo. 6 sujetos en 3 motos dispararon a matar. Me quieren asesinar por investigar casos de corrupción dentro de esta entidad, dice director Augusto Rodríguez. Un casquillo descubierto en el lugar será clave para la investigación. Narcochofer de camioneta de la Unidad de Protección anuncia delaciones. El presidente le ordena al fiscal general levantar órdenes de captura a 19 miembros de disidencias de Iván Mordisco. Serán representantes de disidencias de Iván Mordisco. Descartado John Mechas. Desórdenes y vandalismo en marchas femeninas en el Día de la Mujer. Reforma a la salud. Seguirán las EPS, pero se modifican. No habrá estatus político para narcos, aclara gobierno. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En video quedó registrado el atentado contra el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. 6 sicarios en 3 motocicletas llegaron hasta la vivienda del funcionario y usaron 2 armas de fuego para intentar acabar con su vida. Los escoltas de Rodríguez reaccionaron de inmediato. Abatieron a uno de los atacantes. El reloj marcaba las 10:19 de la noche cuando 6 sujetos en 3 motos de alto cilindraje llegaron a la vivienda del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, con un objetivo: asesinarlo. Avenida Carrera 50 con calle 19 Sur. El funcionario, a cargo de una entidad que tiene como misión proteger a más de 10.000 personas en el país, fue blanco de este intento de atentado sicarial. Este video, conocido por CMI, es analizado por la SIJIN de la policía con el fin de dar con el paradero de al menos 5 sujetos, presuntos autores materiales del caso. En la imagen se ve llegar las 3 motos, cada una con 2 personas. El relato es de un testigo que da cuenta de 2 campaneros, otros 2 que intentan distraer y los últimos que disparan contra el vehículo blindado del director de la UNP y su esquema. Una se queda campaneando, ¿sí? Sin embargo, lo que no esperaban era que el director ingresara de afán a su vivienda con su hija, a quien había recogido de la universidad una hora antes. Atención a este momento. Es cuando se baja el sicario de la motocicleta y empieza a disparar en contra de los escoltas, de la camioneta y de la vivienda del director de la UNP. Ante la respuesta con disparos por parte del esquema de seguridad, en 2 segundos se sube a la segunda motocicleta que estaba campaneando. Emprenden la huida por la Carrera 50 en contravía. En este otro video quedó registrado el momento en el que queda tendido en el piso el sicario, identificado como Steven Duarte, de 29 años de edad, un colombiano que tiene antecedentes penales por sicariato y homicidio en el año 2014. Esta es la camioneta donde se movilizaba el director de la UNP, una Toyota Prado TXL color blanco. Al lugar de los hechos llegó el director de la policía, el general Henry Sanabria, también el comandante de la policía de Bogotá, el general Carlos Triana, quienes apoyaron con seguridad al director, también con unidades investigativas y de criminalística. Un casquillo es pieza clave en la investigación de las autoridades para dar con los autores materiales del atentado. Investigadores le hacen rastreo al arma con la que atacaron al funcionario y su esquema de seguridad. Creo que hubo más de 20 disparos. Fue una... Excúsenme, es que tuve que presenciar a mi hija asustada. 20 disparos, 9 de un escolta, 8 de otro y 3 de los sicarios que intentaron asesinar al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. En el lugar de los hechos, la SIJIN de la policía recogió 19 casquillos de las balas, pero quedó uno sin recoger. El que encontró un equipo de CMI. El casquillo sería clave para esclarecer el atentado contra el director de la UNP. Equipos especiales de la policía podrían dar con el paradero de los responsables por medio de estudios minuciosos que se llevan a cabo en este laboratorio de balística de la DIJÍN. Nos permite que ya la Fiscalía, cuando vaya a imputar, cuando ya vaya a presentar los cargos, pues obviamente va a tener en cuenta ese tipo de elementos, va a tener que ver qué participación tuvo esta persona directamente en los diferentes hechos, porque el hecho de que el arma de fuego haya participado ahí, pues la Fiscalía tiene un reto que es poder ubicar a esa persona en el lugar de los hechos con el arma. Un trabajo exhaustivo donde en ocasiones se han presentado casos donde un arma es usada en múltiples homicidios. Al ser presentado ante la Fiscalía, pues el fiscal, en medio de su programa metodológico, ordena tomar muestras e insertar al sistema de identificación balística. Y al ser insertados al sistema de identificación balística, al sistema SUCOBA, pues logró determinar de que esta arma había participado en un número como alrededor de unos 15 o 20 homicidios. Investigadores adelantan el proceso balístico y le siguen la pista a los 5 sujetos que escaparon. El casquillo encontrado por un equipo de CMI fue recogido en las instalaciones del medio de comunicación por un equipo especial de la SIJIN. El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, además de temer por su vida, dijo que detrás de este atentado hay una intención de querer callarlo por haber denunciado casos de corrupción dentro de la entidad. La violencia, la guerra y la muerte son un negocio, pero la protección
también se ha convertido en un negocio. Dos preguntas. ¿Quién quiere asesinar al director de la UNP y por qué? Para el protagonista del lamentable hecho, Augusto Rodríguez, director de la UNP, se trata de personas que quieren callarlo ante sus múltiples denuncias de corrupción dentro de la entidad. Responsabiliza a líderes sindicales. Tengo un ataque permanente de estas tres personas, ¿sí? Permanente. Sí, son fundamentalmente tres personas. Yo quiero que ustedes las busquen en la red. Yo no voy a pronunciarlas acá, pero están totalmente claras, identificadas. Esos viejos, a ellos y a ustedes les cabe la bala. Eso es lo que me dice uno de estas personas. Es decir, digamos como una cosa que entendí yo como una amenaza. Falsos blindajes y protegidos que resultan desprotegidos. Los protegidos se quedan sin la protección, entonces yo les voy a exigir a los empresarios que me reemplacen los vehículos y no lo hacen. Los he sancionado por falsos blindajes, vehículos con narcotráfico, vehículos con marihuana, lo primero que encuentro a los 2 días de llegar. Es tanta la corrupción que le ha tocado dentro de la misma institución andar escoltado por temor a ser asesinado. Dentro de esa entidad yo ando con mis escoltas. A pesar del atentado sicarial, dice que no renunciará y que seguirá la pelea contra los corruptos. Esta entidad no puede parar ni un solo día, porque las balas asesinas no paran. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía negocia un acuerdo de colaboración con Manuel Castañeda, el capturado conductor de la camioneta de la Unidad Nacional de Protección cargada con cocaína. El testigo ofreció hablar sobre corrupción en la entidad. Manuel Antonio Castañeda, el narcochofer que fue detenido en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección con un cargamento de cocaína, está negociando un acuerdo con la Fiscalía, con el que recibiría inmunidad a cambio de colaborar con la justicia. El hombre le propuso a las autoridades hablar sobre otros vehículos de la UNP que estarían siendo usados para el narcotráfico y sobre corrupción en contratos de esa entidad. Incluso, el hombre en una carta pide protección para seguir colaborando con la Fiscalía. La ola de corrupción ha alcanzado niveles históricos en diferentes entidades e instituciones del Estado. Castañeda dice que tiene información relevante para aportar, sin embargo, aún la Fiscalía no define si le otorga el acuerdo de colaboración. Garantizar una eficaz y adecuada colaboración con la justicia, ya que se tiene información clave para el posible freno a los actos de corrupción. Castañeda además hablará sobre la fuga del narcotraficante alias Matamba. El presidente Gustavo Petro le envió una carta al fiscal general de la Nación en la cual le informa que reconoció el carácter de miembros representantes a 19 comandantes de las disidencias de las FARC, a quienes se pide que se les levante temporalmente la orden de captura. Alias John Mechas, líder del Frente 33, no está incluido en esa lista. La carta del presidente Petro es la respuesta a la petición hecha por el fiscal Barbosa, en la cual pide aclarar la solicitud sobre el levantamiento temporal de órdenes de captura contra miembros de las disidencias de las FARC. El presidente le recuerda al fiscal que actualmente su gobierno está adelantando acercamientos para adelantar una negociación o diálogo de carácter político con el llamado Estado Central de las FARC de alias Iván Mordisco. El jefe de Estado dice que este acercamiento busca iniciar un proceso de paz con este grupo al margen de la ley. El presidente le recuerda al fiscal 2 sentencias de la Corte Constitucional, donde este tribunal dice que el jefe de Estado cuenta con amplias atribuciones constitucionales y legales para adelantar los diálogos de paz, afirma el presidente. Asimismo, resulta acertado recordar lo que dicha Corte manifestó recientemente en su sentencia C-069 de 2020, al precisar que el ejercicio de la discrecionalidad presidencial para mantener el orden público supone que el jefe de gobierno cuente con todas las herramientas necesarias y suficientes para iniciar diálogos de paz cuando y con quien lo considere apropiado, ya que en últimas, la decisión respecto del inicio de diálogos de paz con una organización al margen de la ley le corresponde única y exclusivamente al presidente como jefe de Estado y de gobierno. Dicho esto, el presidente le informa al fiscal. Debo informar que el día de hoy se expidió un nuevo acto administrativo por el cual se reconoce la condición de miembros representantes a 19 miembros del Estado Mayor Central
FARC-EP. Para estos 19 guerrilleros la petición es la suspensión provisional de las órdenes de captura. En la nueva lista fue excluido alias John Mechas, líder del Frente 33 que opera en el Catatumbo, y se mantuvo el jefe del Frente 28 que opera en Arauca, Antonio Medina. El levantamiento de las órdenes de captura permitirá que estos comandantes puedan reunirse en una cumbre para designar a quienes serán sus negociadores para iniciar formalmente la mesa de diálogos de paz con este sector de las disidencias que no firmó el acuerdo de paz de La Habana. Con una marcha multitudinaria y en su mayoría pacífica, las mujeres en Bogotá conmemoraron el Día Internacional de la Mujer. Durante la movilización rechazaron los 25 feminicidios registrados en lo que va del 2023 en la ciudad. Cerca de 1000 mujeres se volcaron a las calles de Bogotá para rechazar la violencia de género, reivindicar derechos y condenar los 25 asesinatos de mujeres registrados este año en Bogotá. Estamos protestando sobre todo porque el Estado no puede garantizar los derechos que debería poder garantizar, pero además como también para decir, la violencia no es normal. Aunque en nuestras sociedades se quiera más o menos naturalizar, no es normal. En medio de la manifestación y como símbolo de libertad sexual, quemaron ropa interior. Este brasier que hoy quemé, precisamente esto representa el libertinaje sexual, la libertad de abortar. Las 18 movilizaciones convocadas en la ciudad terminaron en el Centro de Memoria sobre la calle 26. El recorrido, que empezó festivo y en paz, se vio empañado por agresiones a camarógrafos, grafitis a buses de Transmilenio, paraderos y muros. La troncal sobre la calle 26 colapsó en plena hora pico. Vengo desde la 22. No, voy para Engativá Pueblo, mira. Voy para Engativá Pueblo y mira, llevo media hora caminando y lo que me falta de aquí a allá. Yo vivo en el 20 de julio, pero voy para El Dorado. ¿Cómo vas a hacer para llegar? Ay, tocar caminando porque ¿qué más? ¿Hace cuánto esperando el bus? 3 horas. ¿A dónde va? Para Engativá. La marcha del 8M en la capital terminó sobre las 7 de la noche y sin intervención del SMAT. También en otras ciudades del país hubo marchas de mujeres. En algunas, como Medellín y Cali, hubo actos aislados de vandalismo. En Medellín, la numerosa movilización de mujeres empezó en la estación Estadio del Metro y aunque se reportó un fuerte aguacero, siguió su ruta hasta el Parque Berrío. Allí, varias esculturas de la Plaza Botero fueron vandalizadas. Durante el recorrido, un grupo de mujeres encapuchadas destruyó varios paraderos de buses en algunos puntos del centro de Medellín. La marcha, que recorrió las calles del sur al centro de la capital del Valle, transcurrió de manera pacífica. Contó con la participación de al menos 300 personas y algunas paredes de instituciones fueron marcadas con mensajes alusivos a sus peticiones. En la marcha en Barranquilla, lideresas de diferentes organizaciones representaron en vivo las situaciones de violencia intrafamiliar que a diario viven miles de mujeres en el país. Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres se manifestaron en su día advirtiendo el riesgo permanente de acosos, maltratos y feminicidios. Con la propuesta de 3 partidos políticos sobre reforma a la salud, se mantienen las EPS, pero tendrían que transformarse en entidades gestoras de salud. Esa transición duraría 3 años, según reveló el ex viceministro de Salud, Germán Escobar. Con la propuesta de los partidos, las EPS ya no manejarían los recursos del sistema. También tendrán que vender las clínicas, pues la integración vertical solo quedará para ampliar los centros de atención primaria, no para atención especializada. Ampliar el sistema, llevarlo a las comunidades más apartadas donde hay brechas de salud, y el ejercicio que se hace es a través de la atención primaria en salud, por ejemplo a través de centros de atención primaria en salud y equipos multidisciplinarios que están en el territorio. El proyecto unifica los dos regímenes efectivamente, se crea un régimen único de salud con un plan único de beneficios tal y como lo está diciendo la ley estatutaria en salud, y adicionalmente se reconoce el buen desempeño de las EPS por la gestión del riesgo. En ese
sentido, la UPC cambia su forma de cálculo y ahora propende porque las aseguradoras pues hagan muy bien su trabajo. El periodo de transición que proponen en este documento será escalonado, dependiendo de cada proceso. Es una transición mediana que podría tardar entre 2 y tal vez 3, 4 años. Pero, ¿qué pasará de no llegar a un acuerdo con el gobierno nacional? No descartan la posibilidad de presentar un proyecto nuevo a través de una comisión primera, dado el contenido posiblemente estatutario del mismo. También se le darán dientes a las secretarías de salud locales para que monitoreen el trabajo de las EPS y se generen alertas tempranas si se presentan obstáculos para el acceso a la salud. Ante las voces de respaldo a la propuesta de reforma a la salud de los partidos políticos, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara anunció que todos los proyectos se van a unificar. El viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, aseguró que revisarán las propuestas de estos sectores. Ahí hay un terreno abonado para armonizar todos esos textos y encontrar puntos comunes que nos lleven a una reforma que de verdad mejore las cosas, el funcionamiento del sistema como está hoy. Tenemos unas coincidencias en muchos de los puntos. Estas son las voces de apoyo de varios gremios de la salud a la propuesta de los partidos. El viceministro de Salud afirmó que esas propuestas serán revisadas. Todo esto lo que nos hace es nutrir el proyecto para que ojalá tenga un trámite tranquilo y que salgamos satisfechos cuando ya se sanciona. Hoy el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara aseguró que unificarán los proyectos de reforma a la salud radicados en el Congreso, incluyendo el del Gobierno nacional. Voy a acumular los proyectos, empezaremos ordinarias y vamos a acumular los proyectos. Vamos a sacar de todos y cada uno de ellos lo mejor para esta reforma. La violencia contra la mujer sigue en aumento. En Bogotá, cada día 96 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia. Las localidades más peligrosas son Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa. Cada día 96 mujeres son víctimas de violencia en Bogotá. El delito que más afecta a las mujeres es violencia intrafamiliar y violencia sexual. Eso nos dice una cosa, y es que las mujeres están inseguras en los hogares. Ese es el sitio más inseguro para las mujeres en Bogotá. Uno de los datos más preocupantes es que el 15% de los 168 homicidios registrados en lo que va del año son contra mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La dupla mortal, la combinación mortal que tenemos que acabar es la tolerancia a la violencia y la impunidad. Bogotá ha hecho todo para atender a las mujeres que son víctimas de violencia. Las localidades más riesgosas para las mujeres son Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba y Bosa. El año pasado se registraron 83 feminicidios en la ciudad. Este año, en solo 2 meses, ya van 5 casos. Como reconocimiento al trabajo de ser madres, el gobierno propondrá un bono pensional de 50 semanas de cotización por cada hijo. Así lo anunció hoy la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. El anuncio sobre que la reforma pensional tendrá una compensación de género para las mujeres lo hizo la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en una rueda de prensa que encabezó la vicepresidenta Francia Márquez en la Casa de Nariño con todas las altas funcionarias del gobierno nacional. Eso significa que para las mujeres que se han dedicado en su vida a este trabajo del cuidado, haya un reconocimiento por cada hijo criado de un tiempo para el reconocimiento de su pensión. En este momento estamos trabajando para que sean alrededor de 50 semanas por cada hijo criado y hasta 3 hijos. Estamos con el Ministerio de Hacienda y con Planeación haciendo el costeo, o lo que significa la inversión fiscal, y con ello entonces trabajaremos para que efectivamente las mujeres de Colombia sintamos que hay medidas claras que a la vejez nos van a tener algún punto de incentivo para seguir contribuyendo a la productividad y a la riqueza. La rueda de prensa de estas funcionarias fue dada con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer. La Procuradora General Margarita Cabello alertó sobre un aumento en los casos de feminicidio. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, en el año 2022 se reportaron 614 casos. Pero fíjense ustedes, en solo 2 meses de este año ya tenemos un registro de 28 casos. Y eso implica que hay un aumento. La denuncia la hizo la Procuradora durante la conmemoración que hicieron las altas cortes del Día Internacional de la Mujer. En el año 2022, es decir, el año pasado, se registraron 47.771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
El defensor del pueblo confirmó que la mayoría de casos que atienden sus defensores públicos involucran a mujeres. En el año 2023, el 97% de los casos que han llevado los defensores públicos, equivalentes a 26.445 casos, son de violencias contra las mujeres. Las autoridades investigan el asesinato de una abogada ocurrido en el sur de Bolívar. Ella trabajaba en la alcaldía del municipio de San Pablo. Sandra Milena Lozada Guerrero, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la alcaldía del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, fue asesinada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta cuando llegaba a su vivienda. Es muy triste que hoy estemos conmemorando Día Internacional de la Mujer a pocas horas de la muerte de la abogada del municipio de San Pablo, sur de Bolívar. De acuerdo a la información de las autoridades, la abogada de 40 años recibió 8 impactos de bala por parte de los desconocidos que huyeron del lugar. Finalizamos Consejo de Seguridad, donde la Gobernación del Departamento de Bolívar ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por la captura e individualización de los responsables de este hecho. Temas relacionados con la restitución de tierras en el municipio sería una de las hipótesis que investigan las autoridades. La Corte Constitucional prepara una política de prevención contra los casos de acoso sexual y laboral. La política está siendo diseñada con el apoyo de la Agencia para la Asistencia Social y Económica de los Estados Unidos. El organismo dijo que el protocolo estaría listo antes de julio. En Quibdó, Chocó, el presidente Gustavo Petro posesionó esta noche a la doctora en sociología Aurora Vergara como nueva ministra de Educación. Destacó el mandatario el hecho de que una descendiente de esclavos llegue a su gabinete. Hasta Quibdó, departamento del Chocó, fue el presidente Gustavo Petro a posesionar a su nueva ministra de Educación, la doctora en sociología Aurora Vergara. Dijo que ella, descendiente de esclavos, ahora reivindica a su pueblo. Los esclavistas le prohibían a las mujeres negras leer y escribir. Bueno, una forma de liberación, de emancipación, de indemnización colectiva, si se quiere, es que ahora una descendiente de ese entuerto sea la ministra de Educación. En el mismo tono, la ministra agradeció. Agradecemos al señor presidente de la República darnos la posibilidad de hacer historia en el día de hoy, de marcar en la historia del territorio del departamento del Chocó una mujer afrodescendiente asumiendo la responsabilidad de ser ministra de Educación Nacional por primera vez en la historia. Aurora Vergara reemplaza en el cargo a Alejandro Gaviria. El próximo viernes terminará en México el segundo ciclo de conversaciones entre las delegaciones de paz del gobierno y el ELN. Hasta el momento se ha conocido que avanza la negociación para pactar un cese bilateral del fuego, para el cual se iniciaría un desescalamiento del conflicto en las regiones con presencia de esa guerrilla. Las delegaciones de paz enviaron un mensaje para conmemorar el Día del Reconocimiento a las Luchas de las Mujeres. En medio de una ardua negociación, las dos partes buscan llegar a un acuerdo que permita adelantar acciones que lleven a desescalar el conflicto y se avance hacia un cese bilateral del fuego. Ha comenzado ya el proceso de diálogos en torno a lo que va a ser un cese de fuegos de carácter bilateral. Se trata de ir desescalando el conflicto armado y de ir buscando las vías que consoliden un cese al fuego de carácter bilateral. Tal como se convino entre las partes, los acuerdos preliminares que se pacten serán implementados inmediatamente en los territorios. No habrá reconocimiento político al Clan del Golfo ni a las autodefensas de la Sierra. Así lo contempla la Ley de Sometimiento a la Justicia. Tampoco se modificará la extradición. El proyecto será presentado el próximo lunes ante la Embajada de Estados Unidos para conocer su posición frente al mismo. Una vez se conozca la posición del gobierno de Estados Unidos sobre la Ley de Sometimiento, esta será oficialmente presentada en el Congreso de la República. La ley cumple 3 condiciones muy claras. Está anclada la justicia ordinaria, que nos lo pedían mucho, no hay tribunales transicionales. Cumple los estándares internacionales, como el Tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional. Pero es una ley bondadosa, donde si alguien ayuda a desmantelar organizaciones criminales, no va a recibir 60 años de cárcel, sino va a recibir entre 6 y 8 años de cárcel. Y la tropa va a recibir principio de oportunidad.
De todas maneras, el proyecto es claro en que no habrá reconocimiento político a los paras. Aquí estamos hablando de un tema de sometimiento a la justicia que ya existe en el Código Penal colombiano, que llama principio de oportunidad y que es con narcotraficantes. Pero aquí no hay ninguna vocación política, ninguno de esos grupos tiene vocación política, son dedicados a la economía ilegal y a las estructuras criminales sacando rentas ilegales, pero ahí no hay vocación política. Tampoco se negociará la extradición. En Medellín se adelanta un consejo de seguridad para evaluar la grave situación tras 7 días de paro en la región del Bajo Cauca antioqueño. En la reunión que se lleva a cabo en la gobernación de Antioquia participan autoridades locales y los ministros de Defensa, Iván Velázquez, de Interior, Alfonso Prada, y de Ambiente, Susana Muhammad. También los comandantes de Policía y Ejército. Igualmente en el batallón Rifles de Caucasia se adelanta hace 10 horas otra conversación entre el comité organizador del paro y delegados del gobierno. Desde la zona confirmaron a Noticentro 1 CMI que aún no llegan a un acuerdo, pero que se mantiene el diálogo. Por primera vez en su historia, la Jurisdicción Especial para la Paz presentó cargos contra varios exintegrantes de las FARC por reclutamiento forzado de menores. La imputación cobija a 10 exintegrantes de las columnas Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las extintas FARC. La JEP aún no ha acusado a exmiembros del secretariado de las FARC por reclutar menores. No puede haber ningún tipo de perdón, de amnistía frente a esta clase de delitos. La JEP expresó su preocupación por el atentado que sufrió el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. Los efectos de un atentado al director de la unidad, de la entidad que tiene a su cargo, la protección de todas las personas en riesgo, de comparecientes nuestros, pero incluso de los mismos magistrados de la jurisdicción, es un motivo de gran preocupación. También advirtieron que está pendiente resolver el eventual sometimiento de Enilce López Romero, la condenada empresaria del Chance que recuperó su libertad. La sección de apelación, como dije hace un momento, le concedió una última oportunidad para hacer un aporte a la verdad sustancial a través de una única audiencia, que es la que está pendiente. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció una auditoría para verificar la operación de todas las aerolíneas del país. Auditoría sobre el funcionamiento de las aerolíneas. Esa fue la solicitud del ministro de Transporte. Y así como ocurrió lo de Viva, no podemos permitir que ocurra otra vez. Es necesario hacer una revisión lo más pronto posible, una auditoría a todas las aerolíneas de bajo y alto costo, a todas las que operan en Colombia, a todas las que venden tiquetes, tiqueteras con expectativas de vuelos y que terminan utilizando la plata de los viajeros. El ministro también dijo que ya ha pasado información sobre el caso de Viva a la Fiscalía. Con el objeto de que se adelanten todas las investigaciones de haberse cometido posibles delitos de estafa y otros tipos penales en la venta de tiquetes cuando ya la operación estaba fuera del mercado, así como a sabiendas de que la operación iba a cesar. Estas declaraciones se dieron en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde desde la izquierda hasta la derecha insisten en que la integración de Viva y Avianca no debe llevarse a cabo. Y Avianca diciendo, nos la jugamos por los ciudadanos y queremos ayudar. ¡Mentira! ¡Mentira! Aquí dieron la orden de dejar a 400.000 pasajeros tirados y de nuevo ya los dueños de Viva era Avianca y era Investment Bio. El techo de un colegio público de Medellín cayó sobre un grupo de estudiantes que se encontraban en clase. Los últimos minutos de una clase de inglés en la institución educativa 12 de octubre de Medellín terminaron en una emergencia. El techo se desplomó y, bueno, según la Oficina de Gestión del Riesgo, 15 alumnos resultaron lesionados, 9 recibieron atención en el colegio y 6 fueron remitidos a algún centro asistencial cercano. Los padres de familia reclamaron por la falta de mantenimiento en la institución. La nueva ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, estableció como prioridades de su cartera la formación en educación física y la salud preventiva a través del deporte. La nueva Mindeporte se mostró afable y cercana con sus nuevos colaboradores y también con la prensa, frente a la que aprovechó para aclarar cuáles serán las prioridades de su administración. 1. Alianzas
con el Ministerio de Educación para fortalecer la base de la formación deportiva. Segundo, alianza con el Ministerio de Salud para trabajar en salud preventiva. Frente a los retos importantes del deporte de alto rendimiento a nivel de ciclo olímpico, la ministra aseguró que habrá apoyo. Mi apoyo incondicional y el trabajo que podremos liderar desde aquí para que se den todas las condiciones que necesitan nuestros deportistas de alto rendimiento para llegar en las mejores condiciones. Rodríguez tendrá que trabajar con muchos recursos ya comprometidos luego de la maratón de contratos firmados por su predecesora María Isabel Urrutia. Tenemos muchas cosas tenemos que atender rápidamente y eso nos pone unos retos importantes, pero muy positiva. Una relación que estaba rota con el Comité Olímpico Colombiano será otro de los frentes de la nueva ministra. La relación con el Comité Olímpico, importantísima. Vamos a establecer las relaciones, vamos a abrir, digamos, las perspectivas, vamos a escucharnos. Finalmente, la ministra dijo que el proyecto de Liga Femenina de Fútbol de 1 año será tomado con calma y que se elevará a proyecto de empoderamiento de la mujer en el deporte. La Fiscalía abrió una indagación a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, quien fue denunciada por suscribir numerosos contratos, pese a que ya se sabía que dejaría pronto su cargo. El proceso quedará a cargo de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que iniciará con la recolección de pruebas para establecer si la vincula o no a un proceso penal. La Procuraduría General alertó retrasos e incumplimientos en las obras de valorización aprobadas en Bogotá. El Ministerio Público inició una vigilancia preventiva a la ejecución de las obras aprobadas con el impuesto de valorización en Bogotá entre 2013 y 2018 y aseguró que el avance es muy bajo. Advierten que solo se ha entregado un solo proyecto de los más de 15 aprobados en 2018 y que el 17% de dichos proyectos están suspendidos. De los aprobados en 2013, advierten que se ha entregado el 55%. La Procuraduría requirió al Instituto de Desarrollo Urbano para que responda por estos retrasos. El presidente de Ucrania aseguró que Rusia está a punto de lograr una victoria clave que podría no solo cambiar el curso de la guerra, sino elevar el peligro para Occidente. De otra parte, fracasó un cinematográfico asalto a un camión blindado en el aeropuerto de Santiago de Chile. Y la justicia de México dejó a un paso de la libertad al hijo del Chapo Guzmán, pese a que está pedido en extradición por Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el ejército ruso tendrá el camino abierto al este de Ucrania si captura la ciudad asediada de Bakhmut, advirtiendo que Moscú está a punto de vencer. Zelensky también advirtió a los países de Occidente que tras la caída de Bakhmut, las tropas invasoras buscarán ir más lejos. Falló un asalto de película en Chile. Un grupo de 12 hombres fuertemente armados ingresaron al aeropuerto internacional de Santiago de Chile con la intención de robar un camión blindado que acababa de recibir una carga con $32 millones. Para entrar derribaron una de las barreras de entrada al predio, luego golpearon, ataron y amenazaron a uno de los funcionarios de seguridad, lo que les permitió pasar el primer anillo. Sin embargo, uno de los rehenes logró escapar y alertar a las fuerzas, lo que desató un tiroteo que se saldó con la muerte de un funcionario del aeropuerto y un delincuente. Los hombres fueron reducidos por las autoridades. La justicia de México suspendió la orden de detención del hijo del Chapo Guzmán y quedó a un paso de salir de la cárcel. Ovidio Guzmán, conocido con el alias del Ratón, consiguió una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que había sido librada por un juez federal en México, pese a estar pedido en extradición por Estados Unidos. De esa manera, el integrante del cártel de Sinaloa se blindó por delitos que no ameritan prisión preventiva y queda a un paso de salir libre. El director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, Luis Guillermo Acosta, pidió garantías de seguridad en campos de extracción de hidrocarburos del país. La actividad de varios campos petroleros en el país se encuentra suspendida por falta de garantías en materia de orden público. Está en riesgo la seguridad de los ingenieros, la rentabilidad del sector petrolero y la preservación del medio ambiente. Se pide intervención del Estado. No hay una protección del gobierno nacional hacia las compañías del sector de hidrocarburos y no hay un entendimiento de qué va a ocurrir en el sector de hidrocarburos con todos estos hechos violentos que están sucediendo. No hay soluciones estructurales, no hay forma de llegar a las comunidades y a las compañías y llegar a hablar con ellos. Arauca y Caquetá son las zonas más afectadas. Los constantes bloqueos en las vías de Colombia tienen en crisis al sector transportador. Tras 7 días de paro minero en el norte antioqueño y sur de Córdoba, los transportadores pidieron al gobierno nacional actuar con rigor para controlar la situación de orden público.
Pusimos en conocimiento esta situación igualmente a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General, para que dentro de sus competencias investiguen las conductas de funcionarios del gobierno y de hecho de las Fuerzas Armadas, militares y de policía, para que si por acción o omisión están incurriendo, digamos, en permitir que este tipo de hechos que se continúen dando en la forma que se están dando en el país. Aseguran que varios de los productos transportados se han dañado en las vías. Estamos expuestos a que haya saqueo y hurto de la carga. Los alimentos, por ejemplo, cuando hablamos de perecederos, se están dañando desde esos trancones. El 80% de los pequeños comercios en Bogotá acuden a los préstamos ilegales más conocidos como el gota a gota. Hoy el distrito lanzó un nuevo programa para facilitar el acceso a crédito formal. Se calcula que en Bogotá 8 de cada 10 comercios pequeños acuden a los préstamos ilegales o al peligroso gota a gota. Por eso el distrito lanzó el programa Crédito Peso a Peso. Hoy estamos arrancando con Cívico y con Davivienda a través de Daviplata, que pueden hacer ya oferta formal de crédito a empresarios de la economía popular. Son más o menos crédito en promedio de 1.800.000 pesos con unos topes de hasta 5 millones de pesos. Los comerciantes que quieran acceder a estos créditos formales tienen que estar en Bogotá, tener más de un año de funcionamiento y no importa si están reportados en centrales de riesgo. Son un segmento poblacional que hoy, en el mejor de los casos, está invisible para el sector financiero o que tiene cerradas las puertas porque está en un data crédito. La Secretaría de Desarrollo Económico espera beneficiar a través del programa a más de 5.000 pequeños empresarios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,38% a 1.241 puntos. La acción de Conconcreto fue la que más subió, con una valorización de 8,56% a 203 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 8,33% a 5 pesos con 50 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,08% a 31.740 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.755 pesos con 59 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.500 pesos y la venden en 4.580 pesos. Un euro cuesta 5.040 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.79. El azúcar se transó en 20,86 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $76.58 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.42 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.682 pesos.